Hola, soy Ana Isabel López, fundadora de Trebularium, que es una editorial digital de libros de superación personal y creadora del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, donde ayudo a los escritores a vivir de escribir, creando un negocio en torno a sus libros de superación personal. Y hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es lo que hace que muchos escritores no se sientan cómodos a la hora de escribir sus libros y sobre todo a la hora de vender sus libros. Cuando comprendas la importancia de saber si tienes síndrome de impostor y de cómo abordar este síndrome, cómo abordar esta realidad, cómo abordar esta situación, te darás cuenta de que nada debe paralizarte. En el momento en que descubres dónde está el quid de la cuestión, en el momento en que descubres en qué aspecto puedes ser honesto y trabajar perfectamente sin necesidad de vivir con ese síndrome obstaculizador, pues podrás perfectamente avanzar y descubrir poco a poco todas esas cosas que ahora mismo te están dando miedo y que te van a permitir pues avanzar en tus negocios relacionados con tus libros. Así que por ese motivo es importante que analices si es tu caso y que además te voy a dar una serie de estrategias que te permitan romper con eso que te impide avanzar. Si yo puedo hablar, o sea, en el fondo, siempre, detrás de cada libro, el síndrome de impostor aparece. Y te voy a explicar, pues, de algunos de mis libros dónde está el síndrome del impostor. Por ejemplo, uno de mis libros más importantes, uno de los libros de los que más hablo, es Afilando las alas. Y ese libro, pues, lo escribí para personas que sufren maltrato. ¿Qué pasa? Que yo no soy psicóloga y entonces pensé que a lo mejor el hecho de no ser psicóloga podría no ser adecuado para las personas que sufren maltrato y a lo mejor estoy dando recomendaciones erróneas, pensé yo en el momento de escribirlo. Enseguida se me olvidó ese miedo porque descubrí que tras la lectura de ese libro mucha gente tomaba el valor y salía de sus casas y abandonaba a su pareja maltratadora, ¿no? Conozco aproximadamente, creo que son 3 casos que han dejado, a raíz de la lectura de este libro, han dejado a sus parejas y han iniciado una vida sin maltrato. Cuando ocurrió eso me dije a mí misma, bueno, merece la pena haber escrito el libro, ¿no? Entonces, quiero que te sientas así, quiero que te sientas así, que descubras que no hace falta tener una titulación concreta para escribir un libro que conecte con un lector y que le ayude a superar algo. Otro libro que yo he vendido fatal, pero porque mi síndrome de impostor estaba tremendamente patente, es el libro Piensa y adelgaza. Es un libro, pues como ves, yo soy una persona que delgada precisamente, todavía no estoy, yo siempre digo todavía, porque yo no me rindo nunca, ¿no? Todavía no estoy, pero en mi libro yo contaba las cosas que pues como persona que ha sufrido la obesidad durante muchos años, hubiese deseado que le hubiesen dicho o que le hubiesen compartido o que le hubiesen dado para avanzar en su proyecto, ¿no? Eso es lo que yo comparto en ese libro, ¿no? Partiendo de mis propias limitaciones. Claro, aún así, a la hora de venderlo, pues yo siempre me veía con muchas dificultades para conectar con mi cliente potencial, porque yo decía, pero ¿quién soy yo para vender un libro de adelgazar si yo no soy un figurín? ¿No? Pues esto ocurre. Y bueno, de hecho además yo creo que ha sido uno de los libros más difíciles para mí precisamente por ese motivo. Monté todo un canal de podcast en torno a ese libro y lo estoy cerrando. Actualmente tengo el proyecto de cerrar este canal de podcast porque estoy escribiendo otro libro que se llama Cambia tu mente para cambiar tu cuerpo y es un libro
donde recojo todo lo que he aprendido haciendo el podcast, intentando pues hablar de este tema con mi comunidad de lectores y, pues intentando pues cerrar ese ciclo también, ¿no? Evidentemente no siempre tenemos por qué tener la característica necesaria profesional para escribir sobre un tema concreto. Pero lo importante no es que nosotros utilicemos siempre la vía correcta para escribir sobre ese tema. O sea, si yo no soy psicóloga, no puedo escribir sobre cómo vivir el duelo. ¿Por qué? Si todos vivimos duelos, todos nos afrontamos, todos tenemos que afrontar un duelo. A lo mejor tu forma de afrontarlo es muy interesante y permite a otras personas ayudar. O sea, yo siempre digo que para cada escritor hay un lector. Por lo tanto, siempre va a haber a alguien esperando ese libro que tú tienes. Bien, ¿por qué deberíamos hacer caso omiso al síndrome de impostor? Deberíamos hacer caso omiso porque el síndrome de impostor nos lleva a la inacción. Y nosotros queremos vivir de escribir. Entonces, la inacción no es opción. Parece un poco extraña la frase, pero es así. La inacción no es opción. Entonces, el síndrome de impostor no debe ser un obstáculo. Es inevitable que lo vivas. Es cierto, yo también lo vivo. En muchos de mis libros yo también lo vivo. A mí me encanta escribir sobre temas de fitoterapia porque antes de Trebularium yo tenía otro negocio relacionado con plantas, era un herbolario y entonces sigo escribiendo y sigo formándome en ese terreno. Y escribo muchos libros sobre esas cuestiones. Y pues no siempre me veo con el respaldo formativo que tienen otros, pues a lo mejor otros autores que han hecho, yo qué sé, biología, farmacia o medicina y que pueden hablar con a lo mejor con más autoridad de esos libros. Pero lo que sí es cierto es que yo trabajo partiendo de estudios científicos, entonces no me puedo equivocar, ¿no? La autoridad se deriva de mi trabajo de investigación de trabajos de científicos, con lo cual, pues evidentemente no tengo por qué temer por mi autoridad. Igual ocurre, pues, por ejemplo, si escribas del tema que escribas, siempre va a haber algo, siempre va a haber un miedo interno que te diga, pero bueno, ¿quién soy yo para escribir este libro? ¿Vale? Entonces tienes que tener en cuenta dos cosas. La primera es que escribir eso te va a ayudar. Yo estuve una temporada escribiendo sobre cosas que quería conseguir. Y me dije, bueno, en vez de escribir cosas sobre lo que he conseguido, voy a escribir cosas sobre lo que me gustaría conseguir como si ya las hubiera conseguido. Fue un ejercicio que hice, pero es un ejercicio impresionante porque te abre la mente. Uno de esos libros que escribí se titula ¿Cómo ganar 5.000 euros al mes? Entonces yo dije, bueno, voy a intentar escribir un libro sobre cómo ganar 5.000 euros al mes, pero va a ser un libro pues lo más profesional posible. O sea, con la información más interesante posible, con la información más veraz. ¿Qué ocurre? Que eso te obliga a pensar, y te obliga a buscar información. Entonces, de hecho, yo hice una primera prospección. Dije, bueno, a ver, voy a poner en Google cómo ganar 5.000 euros al mes y me voy a leer todas las referencias que encuentre. Bueno, encontré chorradas, no te puedes hacer una idea, de tonterías que no sirven para nada. Me acuerdo, por ejemplo, uno que decía, vende todos tus objetos. Y yo decía, pero vamos a ver, eso no te puede dar 5.000 euros al mes. Porque a menos que tengas en tu casa un cuadro, un cuadro de Dalí, y que con lo que vendas
pues con lo que vendas inviertas en algo que te dé rendimientos mensuales, no veo yo fórmula para que algún objeto de tu casa te dé 5.000 euros al mes. Es más, si tú estás buscando ganar 5.000 euros al mes, probablemente todas las pertenencias que tú tengas en tu casa no valgan ni siquiera 1.000 euros para toda, en total. Entonces no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, estuve, ya te digo, viendo todo tipo de chorradas relacionadas con cómo ganar 5.000 euros al mes. Algunas eran estupideces sobre aplicaciones. Métete en esta aplicación que te paga por ver anuncios. Vamos a ver, es imposible que ganes 5.000 euros al mes viendo anuncios. ¿Por qué? Porque tu tiempo tiene un límite. ¿Cuántas horas deberías estar viendo anuncios para ganar 5.000 euros al mes? Seguramente que más de 24 horas al día. Y no tienes más de 24 horas al día. Con lo cual no es viable, ¿no? Lo único que encontré inteligente fue una chica que realmente te hace una propuesta sobre cómo ganar 5.000 euros al mes de una forma, pues vendiendo un servicio, vendiendo mentorías. Y entonces te explicaba todo el proceso y iba bien, te lo explicaba. Y realmente era viable y era posible ganar 5.000 euros al mes con los consejos que te daba. A raíz de esa prospección, entonces empecé a escribir mi libro. Y en mi libro explico pues que la fórmula adecuada para vender 5.000 euros al mes es crear un servicio de alto valor para personas con alto poder adquisitivo. No hay más. Y entonces, con que tengas puede que uno o dos clientes al mes a los que le ofrezcas un servicio de alto valor, ahí ya la imaginación al poder, ¿no? Con alto poder adquisitivo, pues entonces ya perfectamente puedes ganar esos 5.000 euros al mes. Y es un trabajo que me permitió a mí abrir mi mente. Entonces, no solamente escribes para otros, también escribes para ti mismo. Y por lo tanto te interesa escribir incluso de lo que no sabes nada de nada. Una fórmula muy, muy interesante para escribir sobre aquello de lo que no sabes nada, de nada, de nada, de nada, es irte a las mejores ventas de Amazon. Te vas a las mejores ventas de Amazon y el libro que más se venda en un sector que tú podrías abarcar, tú piensas, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho el tema económico, pues te vas a donde pone economía de empresa, a ese sector y te vas al libro que más vende. Y tratas de escribir uno parecido pero mejorado. O sea, igual pero mejorado. Entonces posiblemente estarás pues estás creando una competencia para ese libro e incluso puede que a lo mejor se posicione de forma interesante ese libro. Y esto te va a permitir romper con ese síndrome de impostor, aparte de tener más posibilidades de venta, ¿no? Pero ese síndrome de impostor debes romperlo. Va a estar ahí siempre, siempre. Te va a estar recordando que no eres suficiente. No eres suficiente para escribir un libro de psicología porque no tienes titulación. O a lo mejor tienes titulación, pero no tienes el máster de, o a lo mejor lo tienes, pero no te sientes seguro para hacerlo. Puede que escribas un libro sobre X tema y crees que no está bien escrito, que le falta, que no sé qué. Siempre va a faltar algo. Siempre le va a faltar algo. O a ti o a tu libro. Siempre. Y para eso están los libros, para conectar con las personas que realmente quieren leerlos. Es decir, a lo mejor dentro de la misma temática a mí me gusta un autor, pero no me gusta otro porque no conecto con ese otro, porque es demasiado técnico, por ejemplo, o demasiado aburrido, demasiado monótono,
y entonces me gusta más este otro que es más sencillo, más claro, que asimilo mejor los conceptos y demás. Y precisamente ese autor es el que tiene el síndrome del impostor porque cree que no está a la altura del otro, ¿no? Recuerda que si tú no estás a cierto nivel, hay determinados lectores que tampoco están y que van a conectar contigo y que necesitan tu nivel de aprendizaje, donde tú estás, conectar con lo que tú estás aprendiendo ahora en este momento. Entonces, síndrome de impostor, bueno, si quieres tenerlo de compañero, tenlo de compañero, no hay problema, pero nunca, nunca, nunca te debe impedir escribir. Y nunca, nunca, nunca te debe impedir vender tus libros. Y nunca, nunca, nunca te debe impedir eh, pues crear productos y servicios. ¿Qué concretamente, en qué aspectos el síndrome del impostor puede estar entorpeciendo? Por ejemplo, hemos hablado de titulación, no tengo la titulación suficiente. Hemos estado hablando también de mi libro a lo mejor no es muy técnico o no tiene todos los conceptos, no sé lo suficiente. Otra posibilidad, por ejemplo, del síndrome de impostor, otra modalidad es que hable de temas sensibles y que creas que a lo mejor puede provocar rechazo, ¿no? Pues por ejemplo, que hable de temas religiosos, que esté escrito desde un aspecto religioso concreto, o por ejemplo que hable de temas mágicos, o por ejemplo que hable de temas, yo qué sé, existen millones de razones, ¿no? Entonces, por ese motivo a lo mejor no te atreves, o por ejemplo, yo me acuerdo, me estoy acordando de una chica que quería escribir novela erótica, pero que le daba mucho miedo porque su familia era ultra, ultra lo que fuera, y jamás iba a permitir que su hija escribiera cosas eróticas, ¿no? Y a lo mejor ese era el camino que quería seguir. Bueno, pues todos esos miedos, todas esas cosas nos están impidiendo escribir libros, nos están impidiendo vender libros, nos están impidiendo conocer el mercado y es el momento de romper esos miedos. No puedes permitir que esos miedos te impidan avanzar. Vive con ellos. No hace falta que los intentes erradicar. No siempre se pueden erradicar. Hay una frase de Warren Buffett. Warren Buffett fue una vez a un taller de Dale Carnegie. Dale Carnegie, por si no te suena o por si confundes con el otro Carnegie, porque hay dos Carnegie. Dale Carnegie es el autor del libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas y de otros libros también, ¿no? Es autor de muchos libros y él tenía un negocio en torno a esos libros, creaba una serie de talleres donde enseñaba a la gente a hablar en público y, y entonces Warren Buffett fue a un taller de Dale Carnegie. Y él decía que él no quería ir para que le quitara el miedo a hablar en público, sino que iba para que le enseñaran a hablar en público a pesar del miedo. Yo creo que esta es la idea. El síndrome de impostor nos va a acompañar toda la vida detrás de cada libro que escribas, pero que nos acompañe, no que nos impida avanzar. Espero que esta idea te haya quedado clara. Analiza, yo te invito a que analices todos esos síndromes de impostor que ahora mismo te están acompañando. Es más, me encantaría que los escribieras y que los compartieras conmigo. Puedes hacerlo a modo privado. Me mandas un mail a tribularium@tribularium.com, me envías un correo electrónico y los compartes conmigo. Me encantaría porque de esta manera así yo puedo ser más certera en próximas formaciones para ayudar a resolver miedos. Porque la mayoría de las veces uno de los grandes frenos que nos impiden avanzar en la vida es el miedo a todo.
El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a que no haya elegido el camino correcto, el miedo a que yo no dé la talla. Todos esos miedos, en realidad, son miedos irreales. Si una mujer, cuando su hijo está a punto de ser atropellado, es capaz de levantar un camión, tú eres capaz de escribir ese libro que tanto miedo te da. Seguro. Así que espero haberte ayudado en esta clase y nos vemos en próximas clases.